Então chegamos já às últimas perguntas, que são da Eduarda. Então, Eduarda, tiveste que esperar até o último momento, mas tenho o privilégio de encerrar este prestigioso encontro, com perguntas vinculadas com desigualdade, com política. Então, Eduarda, tua vez é para ti. Por favor. Boa noite, meu nome é Eduarda e a primeira pergunta que eu vou fazer é sobre desigualdade, pois nesse período sensível em que estamos vivendo, podemos observar cada vez mais a desigualdade social no nosso país, logo que muitas das pessoas afetadas são moradores de rua ou pessoas que não têm acesso ao saneamento básico, à alimentação e higiene apropriadas. Também, enquanto muitas pessoas têm internet, outras não podem trabalhar no conforto de sua casa e acabam muitas vezes não tendo escolha e arriscam suas vidas todos os dias para conseguir continuar protegendo a família. Assim, minha pergunta seria: desde o início dos tempos, sempre podemos observar com clareza a existência da desigualdade social. Nesse período pandêmico, ficou ainda mais clara essa diferença que muitos países sofrem, principalmente o Brasil. É possível que depois deste período as pessoas ficarão mais conscientes para lutar contra essas diferenças das classes sociais? Vos utilizás una palabra para hacer la pregunta que es la de conciencia. Y esa palabra es la que no me resulta fácil. Porque ¿qué significa conciencia? Yo puedo tener conciencia de algo, es decir, reconocer que algo existe y aún así tener una actitud de ignorarlo. Otra cuestión que sucede es que no alcanza con la conciencia porque en muchos casos no solamente, digamos, se toma conciencia en relación a algunas cuestiones, pero nunca aparece alguien que asuma la culpa. Y esto pasa, y la culpa y la responsabilidad, que pueden parecer distintas o que pueden ser distintas, los dos conceptos, culpa y responsabilidad. Pero es lo que está sucediendo, por ejemplo, en materia de las desgracias ambientales que estamos padeciendo, ¿no? ¿Quién es culpable y responsable de los incendios horrorosos que hubo en Australia? Somos conscientes que los incendios son terribles. Hemos tomado conciencia de que los incendios son terribles. Los incendios forestales provocados para crear tierra de cultivo son horribles y son muy malos para la sociedad. Pero apenas terminó lo de Australia, nadie supo quién fue el que lo hizo. A nadie le importó encontrar a qué fue el que lo hizo y se repitieron en el Amazonas. Y no solo pasó en el Amazonas, y sigue pasando seguramente, con muchas comunidades de aborígenes que viven en el Amazonas, que están siendo afectados y están siendo erradicados y están siendo sacados de sus lugares donde viven hace miles de años. No alcanzó solamente con trasladar y tomar conciencia de que lo que está pasando en el Amazonas es una tragedia global, sino que 6 meses después pasa en Argentina. Entonces no alcanza con la toma de conciencia. ¿Recuerdan a la militante, una chica creo de la edad de ustedes, que se llama Greta Thunberg, que provocó hace un año, me parece, provocó un gran sacudón, una gran toma de conciencia en ese sentido, Eduarda? Es decir, provocó que mucha gente prestara atención. ¿Y es suficiente con prestar atención a algo? En la Argentina se tomó conciencia de la existencia de algo como el femicidio, que es un horror. Como les decía, cada 23 horas una mujer muere a manos de un hombre que supuestamente la ama. Y se tomó conciencia. Y alcanzó con tomar conciencia para que ese problema desapareciera. Es una sociedad muy extraña la que estamos creando, porque no encuentra a los responsables de sus principales desgracias. ¿O no le importa? Esta es mi pregunta, ¿no?
¿qué es lo que está sucediendo? Hoy Jane hablaba y destacaba sobre la cuestión de la empatía, pero la empatía no sería solamente darme cuenta de que están matando a alguien de manera injusta. Sería algo más la empatía. Hace unos... Bueno, creo que está respondida la pregunta. Podría hablar más, pero ya es un poco tarde. Muy bien, Gustavo. Sí, la verdad es que los temas son fantásticos. Dá para muito mais. 10 horas e 23. Falta uma última pergunta da Eduarda. Então, Eduarda, desculpa ter esperado tanto tempo, mas você encerra com esta tua última pergunta, então. A minha segunda pergunta é voltada para a política, pois a política tem grande influência na vida das pessoas, e nos últimos tempos isso vem se mostrando ainda mais devido à pandemia. No Brasil hoje, muitos políticos se expressam de maneira errada e acabam gerando um grande tumulto nas redes sociais por não se expressarem da maneira como queriam. Porém, muitas vezes eles acabam falando realmente coisas erradas e até mesmo absurdas. Eles deveriam dar e ser exemplo, porém muitas vezes eles não são. Como, por exemplo, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que disse que isso tudo que estamos vivendo hoje é apenas uma gripezinha, e ainda saiu sem máscara, apertando a mão do povo e até mesmo pediu para um guri tirar a máscara. São essas atitudes e palavras erradas dos políticos que influenciam as pessoas, pois muitas delas não têm conhecimento a mais, não pesquisam, não procuram informações concretas, ou até mesmo não têm condições de ter tal educação e conhecimento, e acabam seguindo tudo que os políticos falam. Então, a minha pergunta seria, a política sempre influencia muito na atitude das pessoas, principalmente no Brasil. No país em que você vive, também fica clara essa influência? E na pandemia, ela pode gerar quais consequências? Me estás haciendo una pregunta muy interesante, muy interesante. En el siglo XX hubo corrientes de pensamiento político que se centraron. No existía la tecnología de la comunicación y de la información como la que tenemos ahora, entonces se centraban mucho precisamente en lo que decía el líder, ¿no? Aquello que mandaba el líder de alguna manera hacía que las grandes poblaciones tomaran decisiones a veces terribles, y por eso aparecieron fenómenos como los totalitarismos fascistas, como por ejemplo el nazismo, obviamente, el fascismo italiano y todo eso que ustedes lo deben haber estudiado en algún determinado momento, ¿no? Liderazgos muy fuertes y poblaciones enteras que seguían a sus líderes, inclusive hasta acciones realmente irracionales y horrorosas. En este momento lo que sucede es que los políticos se han transformado como en figuras mediáticas, en figuras que tienen y que actúan desde las redes sociales. Bolsonaro es una cosa muy extraña, no quiero hablar mal de nadie, pero es muy extraño, ¿no? Yo desde otro país lo veo como algo. En Argentina nosotros tenemos también figuras así políticas muy fuertes, como Cristina Fernández de Kirchner, que cada vez que dicen algo se provocan muchos seguidores, inmediatamente se alineen. Y después está lo que sucede en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no es cierto? Que gobierna desde Twitter. Él manda un Twitter y de pronto genera un montón de aceptación y un montón de... Y se ha transformado ahora, en los últimos meses, ha establecido una especie de lucha política contra TikTok. El principal adversario de Donald Trump fue TikTok. Y ha tenido que también ha entablado una especie de lucha política Donald Trump por las cuestiones de las elecciones contra Twitter, ha tenido diferencias contra Twitter, ha tenido diferencias contra Amazon, ha tenido diferencias y peleas públicas contra redes sociales. Entonces, ahora se da esta extraña mezcla entre lo que llamamos de alguna manera la política mediática o la mediatización de la política, ¿no? Que ya estaba visto, ya estaba planteado, si les interesa leer sobre esto, en un autor italiano que se llama Giovanni Sartori, ¿no? Que hablaba justamente en la década del 90, alertó
sobre esta relación cada vez más unida entre el medio de comunicación y las decisiones políticas de alto vuelo. Pero antes, el sociólogo Pierre Bourdieu, mucho antes, había determinado que no existe la opinión pública. Es decir, la opinión pública nunca es pública y nunca es opinión. Lo que llamamos la opinión pública nunca representa al público y nunca es opinión. Siempre está dirigida por un grupo empresarial o corporativo que determina lo que quiere decir de acuerdo a sus intereses. Entonces la opinión pública nunca es pública y nunca es opinión. Esto lo sabemos desde la década del 60 y desde la década del 90 sabemos que lo que se viene es una extraña unión entre los medios corporativos que manejan la información y las decisiones políticas de los políticos. Entonces, es relativo eso de que es Bolsonaro el que dirige la atención o la intención de las acciones de los... ¿no? Bolsonaro es en todo caso una especie de figura, de actor principal de una gran película que está producida por otras fuerzas, ¿no? No hay que ser inocente frente a esto y creer que todo radica en el poder de la palabra de Bolsonaro o el poder de la palabra de Maduro o el poder de la palabra de Piñera o el poder de la palabra de Trump o de cualquier presidente. Los presidentes son los presidentes y estos políticos no son nada más que la cara visible de grupos de poder mucho más amplios y que mezclan el manejo y el control de la información con las decisiones capitales sobre los territorios. Muito bem, Gustavo. Eduarda, tudo certo aí? Alguma dúvida? Tudo bem? Uma última pergunta. Oi? Tudo ok? Tudo certo. Tá bom, obrigado. Então, gente, com esta pergunta, que é uma pergunta, deixamos para o final justamente por isso, por ser política, por tratar questões de polêmicas e interessantes, achamos muito bom que seja para o encerramento. E com isto, então, estamos fechando este primer encontro. Gustavo, primeramente agradecerte pelo esfuerzo, por estar conosco y responder con tanta dedicación, con tanta precisión y atención a cada una de las preguntas. Meninas y meninos, también agradecerles porque fueron 4 horas. Parabéns pelas perguntas, pelo esforço. Eu sabia, confiava em vocês, sabia que isto ia dar certo, que iam fazer umas boas perguntas. Estou muito contente com vocês, pelo produzido e também pelo aguante de estar aqui 4 horas em um encontro que para nós é fantástico. Espero que para vocês também tenha sido uma linda experiência, para ti também, Gustavo. A gente vai agora editar isto, dividir em 3 vídeos para que seja didaticamente mais acessível a todo mundo. Eu, Gustavo, brincava com todas as meninas e com Luiz, que é o único homem da turma aí, representando o sexo masculino. Brincava porque dizia, bom, agora vocês vão ser ouvidos pelo mundo, né? Porque vão entrar no canal do YouTube, nas redes, em todos lados. Então, fantástico. De novo, felicidades, parabéns para todos. Com certeza que isto vai ser o início de todos outros projetos que a gente tem pensado com vocês e com o Gustavo também. O ano que vem, já estou avisando, a gente quer fazer um evento internacional, presencial, se a pandemia nos deixa, aqui na Serra Gaúcha, e com certeza vamos convidar o Gustavo, vamos poder conhecê-lo. E se ele vier aqui, claro que vamos levá-lo no colégio também, para que trabalhe um pouco aí também conosco, tá? Então, obrigado a todo mundo. Gustavo também,
por favor, obrigado a todos, parabéns, gente, vamos descansar que es muy tarde y nos vemos en unos días con ustedes en las aulas la semana que viene. Un abrazo, Gustavo, un abrazo a todos. Buenas Bueno, Chao. Chao, obrigada. Muchas gracias por Pendazo invitarme bien. y por estar. Obrigado. Hasta luego. Chao, gracias, Gustavo.